Hola, es un gusto estar hoy con ustedes presentando este tema muy importante. Yo soy el alumno Jesús Antonio Magaña Soberano, soy de cuarto semestre Grupo D, cursando la licenciatura de médico cirujano en la División Académica de Ciencias de la Salud en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nuestro catedrático es la doctora Leticia del Rosario Guerrero Pérez, que es quien nos imparte esta materia llamada fisiopatología. Hoy es 19 de abril de 2020 y vamos a comenzar con nuestro tema, llamado enfermedad ulceropéptica. Cuando hablamos de una enfermedad ulceropéptica es importante ya que es una patología más bien que vamos a encontrar muy comúnmente en esta actualidad, ya que se dice que del 5 al 10% hay de prevalencia en nuestra población. Porque más adelante vamos a ver la etiología de lo que es la enfermedad y por qué, y ustedes van a ver el por qué los hábitos que tenemos actualmente como población están infringiendo mucho para tener una enfermedad ulceropéptica, ya que nosotros no tenemos la buena propósito de cuidar nuestro cuerpo y sin embargo hacemos hasta lo contrario de cuidarlo, que es dañarlo. Ok, vamos a empezar. ¿Cuál es la definición de enfermedad ulceropéptica para saber de qué estamos hablando? Nos dicen que este término es empleado para referirse a un grupo de trastornos ulcerativos del tracto gastrointestinal superior, es decir, afectando principalmente a la porción proximal del duodeno y del estómago. También nos dice que es una lesión de herida más o menos profunda en la capa más superficial que recubre el tubo digestivo. Más adelante vamos a ver cómo es todo esto. Y es muy frecuentemente, adelantando un poco lo que es la etiología, es muy frecuentemente que la agente causal es Helicobacter pylori, que es una bacteria que vamos a ver ahorita en etiología y vamos a ver el por qué es un agente que etiológicamente está dañando nuestro tracto gastrointestinal superior. Aquí podemos ver nuestro duodeno, que es el principal área donde se van a presentar las enfermedades ulceropépticas o las úlceras pépticas, que corresponde al tracto gastrointestinal superior. Y también podemos ver el estómago, que también es donde se van a presentar las enfermedades ulceropépticas o las úlceras pépticas. En el área de aquí podemos ver lo que es nuestro duodeno y podemos ver nuestro estómago, luego nuestro esfínter pilórico y todo, es donde se va a presentar las enfermedades ulceropépticas. La etiología, hay diversas causas como lo dice la diapositiva, porque en la actualidad se ha ido estudiando y conforme se va avanzando vamos descubriendo cuál es la principal causa de esta enfermedad, ya que con el paso de los años han ido cambiando porque nuestros hábitos han ido cambiando. Antes se creía que la principal causa era la producción excesiva de ácido clorhídrico, que sabemos que la producción de ácido clorhídrico es de manera normal, ya que en nuestro estómago nos ayuda a digerir los alimentos para su fácil absorción en los intestinos. Es decir, que si nosotros teníamos una producción excesiva de ácido clorhídrico, podríamos generar úlceras pépticas. Eso es cierto, pero ya no es la principal causa de una enfermedad ulceropéptica. Hoy en día, el agente infeccioso bacteriano denominado Helicobacter pylori, que es una bacteria que vive en nuestro tracto gastrointestinal, nos está afectando conforme a las enfermedades ulceropépticas, ya que los componentes de esta bacteria nos dicen que lo hace resistente a los jugos gástricos de nuestro estómago. Y eso hace que la bacteria, que tiene forma de espiral, prácticamente se enrosque en lo que es nuestro nuestras células del tracto gastrointestinal y se enrosca y ahí hace sus afecciones provocando úlceras pépticas. Ahora, también hay algo llamado AINES, que es muy común en la actualidad, más que nada por pacientes
que son, bueno, se dice en los estudios que en la actualidad los doctores recetan más lo que son las aspirinas, ácido acetilsalicílico o AINES para aliviar dolores o para la prevención a infartos, como es el ácido acetilsalicílico. Pero esto tiene una prevalencia de que está dañando a las personas de mayores de edad, que son 60 años, 65 años, que es donde tenemos la enfermedad, tenemos la población más dañada por esta enfermedad, ya que estos pacientes están desarrollando úlceras pépticas, porque los AINES nos están dando estas úlceras pépticas. Pero ¿qué es lo que pasa? Existe evidencia de que los AINES alteran los distintos elementos de nuestra barra de mucosa gástrica de forma preepitelial, ya que alteran la composición de lo que es nuestro moco al inhibir la secreción de bicarbonato. Sabemos que si inhibe la secreción de bicarbonato, y también hay una síntesis y secreción de moco por las células superficiales, lo que nos resulta una disminución del gradiente de pH, que es lo que les iba a decir. Hace que nuestro pH del ácido clorhídrico baje, del jugo gástrico baje, y esto a través de la capa de mucobicarbonato y una mayor exposición a las células epiteliales y a la acción de lo que es el jugo gástrico va a provocar úlceras pépticas. Por otra parte, también los AINES inhiben la síntesis de prostaglandinas, y esto puede alterar la respuesta proliferativa de la mucosa y afectar los mecanismos de regeneración celular. Y adicionalmente a esto, inhibir la síntesis prostaglandina pueden provocar un aumento de la secreción de ácido gástrica. Es decir, que al subir el pH del jugo gástrico y aumentar su secreción, vamos a tener mayor daño por parte de este jugo gástrico a nuestro epitelio gástrico, y al no haber suficiente secreción de moco, esto va a provocar la aparición de úlceras pépticas. Otra cosa también que es un mal hábito que tenemos en la actualidad es el alcoholismo y el tabaquismo, ya que esto favorece a la aparición y algunas complicaciones de lo que son las úlceras pépticas. Aquí podemos ver la secreción de ácido clorhídrico de manera excesiva. Como ya les había mencionado, puede ser un factor de riesgo para úlceras pépticas. La Helicobacter pylori, como podemos ver en imagen, tiene forma como de helicoidal, y eso hace que prácticamente se atornille en nuestro epitelio mucoso de nuestro tracto gastrointestinal. Esta bacteria es común que esté ahí. 70% de la población tiene infecciones por esta bacteria, pero ¿qué pasa? Es asintomático. Por eso las úlceras, como lo vamos a ver más adelante, las enfermedades ulceropépticas son asintomáticas, y hasta que tiene una complicación es que lo vemos notable. Y es, como les decía, es una bacteria que habita normalmente ahí y es asintomática. El uso de los antiinflamatorios no esteroideos, como ya les había mencionado, y claro, el mal hábito del alcoholismo y el tabaquismo. Ahora, pasemos a lo que son los síntomas y signos. ¿Cuáles son los síntomas y signos de la enfermedad? Hablamos de algo que se llama pirosis, que podemos ver que es la sensación de ardor o que te quema algo dentro del estómago y el esófago. Vamos a ver regurgitaciones. Más adelante, cuando veamos la fisiopatología, vamos a ver el porqué de todos estos signos y síntomas. También vamos a tener eructos, un síndrome abdominal agudo, que estamos hablando de dolor intenso en la área abdominal. Vamos a tener náuseas, vómito y un dolor epigástrico ardoroso, hambre ardorosa, es decir, sensación de querer comer, pero al momento vamos a sentir dolor, vamos a sentir algo que nos quema dentro de nuestro estómago. Vamos a tener hematemesis, que es vómito con sangre, ya que vamos a tener una posible hemorragia del tracto gastrointestinal. Vamos a tener melena. La melena es cuando se tienen heces de coloración rojiza,
Esto nos habla de una hemorragia de tubo gastrointestinal alto, ya que cuando este tubo bajo vamos a encontrar sangre fresca. En este caso vamos a encontrar sangre ya, digamos, podrida, podría decirse, eh, porque ya pasó por un periodo de digestión. Entonces vamos a encontrar melena, que es las heces rojas o cafés, pero de un café intenso o un rojo intenso. La piel fría y sudorosa, que le vamos a llamar, que es como signo de choque, al igual que la hipotensión y la taquipnea. Todo esto lo vamos a ver porque se nos da en la fisiopatología de la enfermedad con un esquema que les traigo ahora. ¿Cómo se clasifican? Para la clasificación de lo que es, para la clasificación de esta enfermedad hay dos clasificaciones. La primera, que se llama clasificación de Sakita, que nos habla de 6 tipos de úlceras pépticas que podemos tener. Es decir, la úlcera con mucosa que rodea edematosamente sin el epitelio de regeneración. Ese es nuestro estadio A1, que es activo. También hay una úlcera con edema reducido y el margen de úlcera claro. Ligera cantidad del epitelio en el margen de la úlcera. Va a haber un halo rojo en la zona marginal y escara blanca circular en el margen de la úlcera. La convergencia de los pliegues de la mucosa pueden ser seguidos hasta el margen de la úlcera. También va a haber una fina capa blanca este es de la AP2 activa. En el H1, que es ya es de cicatrización, va a haber una fina capa blanca de regeneración del epitelio sobre la base de la úlcera. El gradiente entre el margen de la úlcera y la base de la úlcera se está convirtiendo en plano y el cráter de la úlcera es aún evidente y el margen de la úlcera es marcado. El diámetro del efecto mucoso es de aproximadamente la mitad de 2/3 de lo que era el estadio A1 activo. Cuando ya pasa a H2, que también es cicatrización, nos dice que el defecto es más pequeño que H1 y la regeneración del epitelio cubre la mayor parte del piso de la úlcera. El área de la capa blanca es de aproximadamente un cuarto del tercio que era del A1 activo. Cuando pasamos al S1, que es la curación, nos dice que el epitelio de regeneración cubre completamente el fondo de la úlcera y la capa blanca ha desaparecido por completo. Inicialmente la región de regeneración es marcadamente roja y tras una minuciosa observación muchos capilares pueden ser vistos. Esto se llama cicatriz roja. Y en el S2, que también es curación, que es en varios meses o unos pocos años, el enrojecimiento se reduce al color rojo de la mucosa o también puede ser rosado circundante. Esto se llama cicatrización blanca. Ok, esa es nuestra clasificación de Sakita, que nos habla de 6 estadios y sus diferentes manifestaciones. También hay otra llamada la clasificación de Johnson, la cual nos habla de 5 tipos de úlcera. La clasificación de Johnson se basa más en lo que es la ubicación de las úlceras. Como ya les había dicho, se presenta más en esta área de aquí, como es la tipo 1 y la tipo 2 y la tipo 5, que son las más comunes, pero también pueden haberse alrededor de todo el estómago. Cuando hablamos de grado 1, la úlcera es de la curvatura menor, como lo podemos ver aquí, y se relaciona con un gasto de ácido normal. Cuando hablamos de una úlcera de localización gástrica y duodenal, estamos hablando de que se forma en esta área y está relacionada con un ácido normal y constituye el 20% de las úlceras gástricas. Cuando hablamos de grado 3, la úlcera de localización prepilórica, que lo podemos ver aquí, estamos hablando que está relacionada también con gasto de ácido normal y que también constituye el 20% de las úlceras gástricas. Cuando vemos el grado 4, nos habla de úlcera en el fondo gástrico o alta de la curvatura menor
Estas úlceras solo corresponden al 10% de la prevalencia de las úlceras, ya que no es muy común verlas en esta área, como ya les había comentado. Y el grado 5 es una úlcera secundaria de uso prolongado de AINES. Como ya les había dicho, los AINES, el mecanismo de acción que tienen sobre el intestino o sobre el tracto gastrointestinal superior es muy importante, ya que al haber una úlcera con perforación, nos está hablando de una perforación gastrointestinal, nos está diciendo que ya se perforó lo que puede ser el intestino como puede ser el estómago, y ya estamos hablando de una complicación de la enfermedad ulceropéctica, todo por el uso prolongado de AINES. Como les decía, ahora con la prevalencia de pacientes que son hipertensos o que tienen un riesgo de infarto elevado, se ha incrementado que los médicos receten ácido acetilsalicílico como prevención a un infarto, que es correcto, pero en pacientes que tienen hábitos agregados a los que es el uso de AINES, va a provocar en un 70% de la población la aparición de enfermedad ulceropéctica o de úlceras pépticas en el tracto gastrointestinal superior. Ahora, vamos a hablar de la fisiopatología de la enfermedad. Nos habla que como les había mencionado, el mecanismo principal era Helicobacter pylori. También habrá sustancias químicas, los mencionados AINES, la hipersecreción ácida que ya les había mencionado, y también a ellos se les agrega lo que es la isquemia, el estrés, trastornos de vaciamiento y datos genéticos. También nos puede hablar sobre la fisiopatología de esta enfermedad, que nos puede dar un origen de esta enfermedad ulceropéctica. Todos estos factores o estos mecanismos nos van a condicionar para tener una erosión de la mucosa digestiva por acción acidopéctica. Es decir, como ya les había mencionado lo que pasaba con los AINES, estos mecanismos también pueden apoyar en la erosión de la mucosa digestiva por diferentes métodos. Ahora, ¿qué es lo que nos va a pasar? Va a haber una erosión de la mucosa digestiva y eso puede provocar una perforación visceral, es decir, que nuestras vísceras se perforen, que también sería una complicación, y eso nos va a dar un síntoma que ya habíamos visto, síndrome abdominal agudo, que es una manifestación clínica. También nos va a dar pirosis, regurgitaciones y eructos por la misma erosión de la mucosa digestiva. Ahora, también va a haber irritación de las terminales nerviosas. Eso nos va a dar un reflejo vasovagal, que es lo que nos va a causar las náuseas y los vómitos. Sin embargo, también nos va a dar un dolor epigástrico ardoroso y el hambre dolorosa, que es lo que les había mencionado en las signos y síntomas de la enfermedad. Y esto es causado por la irritación, como ya les había dicho, de los terminales nerviosas. El reflejo vasovagal nos va a dar las náuseas y los vómitos, y la irritación de las terminales nerviosas es el que nos va a dar la sensación ardorosa en la zona epigástrica y una hambre ardorosa. Sin embargo, adjunto a esto de la erosión de la mucosa digestiva, va a haber una lesión vascular, es decir, nos va a provocar un sangrado en tubo digestivo. Esto nos va a provocar una hemorragia en tracto gastrointestinal superior. Si el sangrado en el tubo digestivo es mínimo, nosotros lo vamos a encontrar por sangre oculta en heces, y al haber sangrado del tubo digestivo va a haber anemia. Es importante que nosotros demos una biometría hemática, ya que si estamos sospechando de esto, muy frecuentemente va a haber una anemia, porque estamos perdiendo líquido y estamos perdiendo sangre, estamos perdiendo eritrocitos. Entonces eso nos va a causar una anemia. Si el sangrado de tubo digestivo es importante o es alto, va a haber una hematemesis, como ya les había dicho, vómito con sangre y una melena, que es heces con
coloraciones rojizas, oscuras. Ahora, todo esto nos va a traer, como ya les había dicho, estamos perdiendo eritrocitos, estamos perdiendo células sanguíneas, que nos va a dar una anemia. Pero también, acuérdense que nos va a dar una hipovolemia, porque como estamos perdiendo sangre, nuestra presión tiende a descender. Es decir, tenemos una tensión arterial disminuyendo. Pero ¿qué pasa? Se activa nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto va a provocar una respuesta, y eso nos va a dar una respuesta adrenérgica, lo que nos va a subir nuestra frecuencia cardíaca. Va a haber restricción del flujo sanguíneo. Esto, como compensación de todo lo que está pasando en nuestro cuerpo, lo va a tratar de compensar y va a haber una restricción del flujo sanguíneo, pero eso nos va a dar una piel fría y sudorosa. Es decir, podemos llegar a tener signos de choque si nuestra complicación, si nuestra enfermedad ulceropéctica sufre demasiadas complicaciones. Toda la erosión de la mucosa digestiva y la acción ácido péctica la vamos a diagnosticar, muy importante que sea por anamnesis a nuestro paciente, y ya después de tener las sospechas de esta enfermedad vamos a hacer una endoscopía. Más adelante vamos a ver lo que es la endoscopía, y también vamos a hacer unos rayos X en serie de esófago gastroduodenal, donde vamos a ver un nicho ulceroso. Todo esto lo vamos a ver más adelante que damos diagnóstico. Y esta fue la fisiopatología de lo que es la enfermedad ulceropéctica, y cómo si no se detectan las complicaciones a tiempo nos puede llevar hasta la muerte. Ahora, ¿cómo se diagnostica? El diagnóstico de la lesión ulcerosa en estómago o duodeno se sospecha mediante los síntomas que refiere nuestro paciente, es decir, la anamnesis. Acuérdense que debemos de ser clínicos y no de laboratorio, sino que debemos de saber la clínica de nuestro paciente, saber los síntomas que tiene y así sospechar de una enfermedad ulceropéctica. Ya después de haber sospechado de esta enfermedad, ahora sí podemos ya mandar los estudios diagnósticos o estudios de gabinete que nos van a confirmar nuestro diagnóstico, como lo es una endoscopía digestiva oral, es decir, la inserción de una cánula con cámara por la cavidad oral, que nos va a llevar que nos va a llevar a través del esófago hasta el estómago, donde podremos observar, como lo vemos en imagen, una úlcera, si es que la hay, y si no la hay, descartarla. Aquí podemos ver la imagen de cómo el endoscopio, la cánula con la cámara, llega hasta el estómago. Y sin embargo, una ventaja que nos da la endoscopía es que podemos tomar biopsias de lugares donde sospechemos que hay una infección de Helicobacter pylori, a diferencia de otras técnicas de gabinete que vamos a ver adelante, que no nos van a dar esa ventaja. Aquí podemos ver la úlcera en el área de aquí, y así confirmamos nuestro diagnóstico. Como les decía, también hay otras técnicas de gabinete, como es la de realizar una radiografía de contraste con bario en el estómago y el duodeno. Aquí podemos ver lo que es las úlceras, pero no vamos a ver si se encuentra, no vamos a poder tomar una biopsia en caso de que sospechemos que sea por el Helicobacter pylori, que es una de las causas más comunes. Y también, como les decía, si el paciente refiere el uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos, AINES o aspirina, es muy probable que estos medicamentos hayan sido la principal causante de su mal, por todo lo que ya habíamos mencionado. Aquí podemos ver cómo la radiografía con contraste de bario del esófago nos puede demostrar una úlcera. ¿Cuál es nuestro diagnóstico diferencial? Es lo que es el reflujo gastroesofágico atípico, enfermedad de vías biliares, pancreatitis aguda, colecistitis, rotura esofágica, vólvulo gástrico y rotura de aneurisma aórtico. Más que nada porque nos van a dar síntomas muy parecidos a los que nosotros vamos a ver en las enfermedades ulceropécticas. Recuerden, en etapa de complicación, ya que en las etapas iniciales muy comúnmente van a ser asintomáticas. En el reflujo gastroesofágico pues nos vamos a tener síndrome agudo
síndrome agudo de abdominal, y en las demás enfermedades de igual manera vamos a tener síndrome agudo abdominal, ya que son enfermedades que se presentan con síntomas muy parecidos a lo que es la enfermedad ulceropéptica. ¿Qué complicaciones podemos encontrar, como lo hemos dicho a lo largo de la exposición y del video? Las complicaciones más importantes de la úlcera péptica es la perforación y la hemorragia, ya que si es una gran perforación o una gran hemorragia nos puede matar en cuestión de minutos u horas. Las hemorragias están causadas por la erosión interna de un vaso voluminoso, aunque a veces una hemorragia excesiva también procede de arterias o venas más pequeñas, cuyo drenaje es diferente. Se dice que la prevalencia de que ocurra algo, como es una hemorragia excesiva, es muy baja, ya que principalmente se presentan hemorragias no tan agresivas, pero cuando se presenta una agresiva vamos a tener los síntomas y signos muy notorios, vamos a tener signos de choque y eso nos puede llevar a la muerte. Y al hablar de úlcera péptica perforada es que la pared del estómago o del intestino, sin que se haya antecedentes de sintomatología, se perfora y esto también nos puede causar una hemorragia. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de nuestra enfermedad ulceropéptica? Más que nada, los cuidados generales y el régimen de vida. Con una enfermedad ulceropéptica se puede llevar una vida normal y se recomienda a los pacientes con úlcera no tomar aquellos alimentos que a cada uno le siente mal, es decir, alimentos que tú sabes que te van a sentar mal y no vas a consumir. También obviamente recomendamos no abusar de lo que es el café, no fumar y no ingerir bebidas alcohólicas, porque ya sabemos que esto es etiológicamente factores de riesgo para que nos dé una enfermedad ulceropéptica, y cuando ya la tenemos son factores agravantes para la enfermedad. También los pacientes ulcerosos no deben tomar antiinflamatorios no esteroideos ni aspirina, como lo hemos venido recalcando a lo largo del video. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Cuando hablamos de ¿cuál es el tratamiento farmacológico? Cuando hablamos de una úlcera asociada a la infección por Helicobacter pylori, lo que debemos hacer es eliminar la bacteria del lugar. En estos casos, la curación de la úlcera se obtiene por tratamiento farmacológico. La pauta basada en la terapia triple es la más utilizada e incluye un inhibidor de la bomba de protones, que puede ser o una ranitidina, que como ya sabemos esto nos va a ayudar a fijar más cuando damos un antibiótico. Es por eso que la doctora nos comentaba que cuando se ingresa un paciente es muy común que le pongan una bomba inhibidora de protones si le van a administrar un antibiótico, ya que esto puede proteger las capas de lo que es nuestro estómago e intestino, y también ayuda a fijar más lo que es nuestro fármaco antibiótico. También lo que le vamos a dar es la bomba inhibidora de protones o una ranitidina más citrato de bismuto y más de 2 de estos antibióticos, que es la claritromicina, metronidazol y amoxicilina, según la guía de práctica clínica, estos antibióticos que debemos de dar. También el uso de bloqueadores de los receptores H2 por 8 semanas, es decir, cimetidina, ranitidina, entre otras. La cimetidina vamos a dar 300 miligramos vía oral cada 6 horas y si es una famotidina son 20 miligramos vía oral cada 24 horas y se da por las noches, ya que sabemos que en las noches tenemos mayor actividad gastrointestinal y mayor secreción de jugos gástricos. Los diferentes inhibidores de la bomba de protones, como ya lo habíamos dicho, es una eficacia similar a la dosis estándar para la curación de estas úlceras, ya que inhibimos la secreción de jugos gástricos, y eso nos va a ayudar porque, como ya les habíamos dicho, una hipersecreción de jugos gástricos es lo que nos puede generar una enfermedad ulceropéptica. Vamos a dar lansoprazol a 30 miligramos o, en dado caso que es el más famoso, es el omeprazol a 20 miligramos y tiene similar eficacia a las 4 semanas. Ahora,
¿Qué es el tratamiento quirúrgico que le vamos a dar a este paciente? Para tener un tratamiento quirúrgico hacia el paciente debemos asegurarnos de 5 aspectos, y entre ellos vienen otros aspectos. La cirugía está indicada para pacientes intolerantes a los medicamentos, es decir, que no puedan tomar o ingerir medicamentos o que sean alérgicos a los medicamentos que se les deben dar a los pacientes con enfermedad ulceropéctica. Pacientes que no cumplen con los regímenes de medicación, es decir, pacientes, podemos tener un paciente que se le olvide tomar medicamentos ya que sufre alguna enfermedad que afecte el sistema nervioso, y no se apeguen a los regímenes de medicación, o pacientes igual que no pueden tomar los medicamentos. Paciente con riesgo de complicaciones, es decir, pacientes trasplantados o dependientes de esteroides o antiinflamatorios no esteroideos, ya que si se necesita el fármaco AINE o un ácido acetilsalicílico se le debe dar, pero a esto si se le manda un fármaco AINE, se le debe dar una bomba inhibidores de protones para que todo el daño que esté haciendo el AINE tratemos de reducirlo con un fármaco de bomba inhibidor de protones. Y dependiente también pacientes con úlcera gástrica o duodenales gigantes, ya que hay pacientes que presentan enfermedades ulceropépticas, unas úlceras gigantes y falta de cicatrización de las úlceras. Esto es importante en pacientes diabéticos, por ejemplo, que no tienen una buena cicatrización y estas úlceras no se van a curar de manera rápida y van a estar causando problema a lo largo del tiempo. También pacientes con recidiva durante la terapia de mantenimiento, es decir, pacientes de que ya se le está dando el tratamiento y recaen en lo que es la enfermedad ulceropéptica, son candidatos para la cirugía. Y pacientes con múltiples cursos de medicamentos, es decir, pacientes que ya han tomado demasiados medicamentos o que tienen la necesidad de tomar medicamentos como AINES, son candidatos para este tratamiento quirúrgico. Y ahora, ¿cuál es el tratamiento que vamos a dar? Vamos a hablar de la gastrostomía distal subtotal. Esta cirugía también se le conoce como cirugía de Billroth y Billroth 2. Nos habla de que se extirpa una parte del estómago y algunas veces junto a una parte del esófago. En este caso sería el área afectada por la úlcera. Nosotros, el cirujano extirparía esa área y reconectaría de manera de que nuestro sistema gastroesofágico siga, no va a trabajar de la misma manera porque ya no va a tener la misma absorción de nutrientes y la misma generación de ácido gástrico, pero de que se quede de una manera muy similar como lo podemos ver en las imágenes. En algunas ocasiones también puede haber hasta resección de lo que es el vaso, duodeno y el estómago por completo. Pero esto se da más en casos cuando tenemos un paciente con cáncer en el estómago. Para pacientes con úlceras, esto es lo que se debe hacer. También una vagotomía para evitar recurrencias. La vagotomía es más que nada un procedimiento quirúrgico, obviamente, donde se lleva a cabo la sección de lo que es el nervio vago, y esto va a impedir el estímulo nervioso por parte de este nervio vago, que nos va a disminuir la secreción de ácidos gástricos y también nos va a disminuir los síntomas que nos da la enfermedad acidopéctica. También la vagotomía de drenaje es la misma cirugía, nada más que ahora van a drenar lo que es nuestros jugos gástricos para impedir más daño por parte de ellos, porque ya sabemos que va a tener un pH bajo. Y ahora la vagotomía y antrectomía es la cirugía que se le hace donde se hace una resección igual del nervio vago, pero también se puede hacer una resección del antro pilórico. Eso es todo por el video. Muchas gracias por su atención prestada. Espero se suscriban a mi canal, le den like y me sigan en mis redes sociales. Muchas gracias por su atención. La bibliografía está